En la sección 15.3 se nos habla acerca de cómo interpretar y trabajar con las constantes del equilibrio. Es un poco ver cómo podemos hacer cálculos y números e interpretaciones basados en los valores que tengan las constantes, ¿sí? Entonces, lo primero que se nos habla acá es eh, qué significa cuando una constante del equilibrio es muy grande o es muy pequeña, ¿sí? Entonces, para ello nos pone aquí otra reacción de ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos monóxido de carbono reaccionando con cloro para darnos este compuesto que tenemos por acá. Si nosotros hacemos aquí la ley de acción de masas para encontrar la expresión de Kc, este de acá, el COCl2, iría en la parte superior, mientras que el CO y el Cl irían en la parte inferior. Bien que en este caso el valor de la constante Kc es 4,56 por 10 a la 9. ¿Eso qué significa? Que, bueno, si corremos la coma de ese 4,56 para que nos quede 456, después de el 6 irían 7 ceros más. O sea, si eso lo tratáramos de decir como en millones, ¿verdad? ¿Cuánto es ese número en millones? Y sería complicado, ¿verdad? Pero el tema es que es un número absolutamente grande. Entonces, una cuestión que nosotros debemos empezar a entender respecto a las constantes del equilibrio es que si una constante del equilibrio es muy grande, significa que el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Ujú. Quiere decir que aunque esta reacción es reversible, la reacción directa es mucho, mucho, mucho más fuerte. En otras palabras, si yo calculara la Kc y eso me diera un valor pequeñito, significaría que la reacción directa no es la favorecida, sino la reacción inversa. Entonces, en resumen, lo tenemos por acá. Si la constante del equilibrio es muy grande, y cuando decimos muy grande nos referiríamos a mucho mayor que 1, ¿verdad? Eso es lo que significa ese mayor mayor, ¿verdad? Mucho mayor que 1, entonces el equilibrio se encuentra desplazado hacia la derecha. Quiere decir que en esas condiciones predominan los productos. ¿Mm? Y si más bien la constante del equilibrio fuese muy pequeña, dígase que mm, el valor de K es mucho, mucho más pequeño que 1, más bien el equilibrio estaría desplazado a la izquierda. O sea que lo que tenemos más en ese momento es de los reactivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con solo ver la magnitud, ya nosotros podemos decir hacia dónde está desplazado el equilibrio. Algo muy importante que nos señalan por acá es ¿verdad? Que recordemos que las velocidades opuestas, la directa y la inversa, son las que son iguales en el equilibrio, ¿verdad? Pero no significa que las concentraciones sean iguales. Las concentraciones no van a ser iguales. Ujú.
O sea, la concentración de productos y la concentración de reactivos no son iguales. Va a haber una cierta diferencia, pero lo que sí va a ser igual en el equilibrio es la velocidad directa y la velocidad inversa. Ujú. Bien, entonces, de nuevo, ¿verdad? Hablando sobre la dirección de la ecuación química y la constante del equilibrio, sí es muy importante la manera en que está escrita la reacción. Si nosotros la vamos a escribir, en este caso, siguiendo con nuestro mismo ejemplo, tetraóxido como reactivo para producir eh, 2 moles de óxido nitroso. En ese caso, los productos es el óxido nitroso iría arriba, elevado a la 2, por el 2 que tenemos aquí, y el tetraóxido iría abajo. En ese caso, el valor es 0.212 a 100 grados Celsius. Pero si yo la reacción la escribo al revés o me la presentan al revés, entonces mi Kc también estaría escrita al revés, ¿sí? O sea, vean que acá, eh, esta especie que aquí estuvo arriba, ahora está aquí abajo, ¿sí? Porque yo escribí la reacción química al revés. Entonces, si la escribo así, vean que el valor de la constante del equilibrio sería 1 entre 0.212, o sea, 1 entre la Kc de la reacción escrita en el sentido contrario, y en ese caso es 4.72. ¿Mm? Entonces, la expresión de la constante del equilibrio para una reacción escrita en una dirección es el recíproco, o sea, 1 entre el valor de la expresión para la reacción escrita en la dirección inversa. Entonces, ambas expresiones son igualmente válidas, pero es irrelevante decir que la constante del equilibrio entre el NO2 y el N2O4 es 0.212 o 4.72, a menos que se indique cómo está escrita la reacción y se especifique la temperatura. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver, yo tengo que establecer cómo voy a escribir la reacción, o eso tiene que estar claro, para que entonces a la hora que yo vaya a hacer la expresión de Kc, la pueda hacer correctamente. ¿Sí? Bien, entonces aquí, ¿verdad? Nos da un ejemplo. Tenemos otra reacción, nitrógeno y oxígeno están reaccionando para producir 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces dicen que a 25 grados Celsius la constante del equilibrio para esa reacción es 1 por 10 a la menos 30. Entonces lo que nos dicen es, use ese hecho para calcular la constante del equilibrio para esta otra reacción. Y lo que vemos es que es la misma pero escrita al revés. Entonces, bueno, si está escrita al revés, el nitrógeno y el oxígeno serían los que van arriba. Y el monóxido de nitrógeno sería el que va abajo. Y el valor de Kc para esa reacción sería 1 entre el valor de la reacción directa. Entonces, si hacemos eso, pues nos da 1 por 10 a la 30 positivo, ¿verdad? Porque aquí tenemos a la menos 30, entonces el recíproco sería esta manera. ¿Okay?
Aprovechando tal vez este ejemplo, vemos que esta Kc es muy pequeña o muy grande. Si la vemos es muy pequeña. O sea, por 10 a la menos 30 significa que adelante de este 1 hay 30 ceros. O sea, es bajísima. Entonces, ¿qué significa que Kc sea tan baja? Que la reacción no es hacia la derecha, ¿sí? La reacción no está procediendo hacia la derecha, porque una Kc tan baja lo que significa es que la reacción está desplazada hacia la izquierda y en ese caso los reactivos son los que están siendo favorecidos. Bien, realmente hay una relación entre la estequiometría y la constante del equilibrio. ¿A qué se refiere la estequiometría? Hacia el balanceo de la reacción. Entonces vean que, de nuevo, ¿verdad? La reacción que venimos trabajando en todo el capítulo es esta. Yo también podría tener esta reacción también equilibrada, pero con el doble de moles. Digamos que yo dijera que voy a duplicar las cantidades y entonces en lugar de tener un mol de tetraóxido de nitrógeno tendría 2 y en lugar de 2 moles de óxido de nitrógeno tenía 4. Si yo la escribo así, ¿cómo se escribiría la Kc? Con el 4 y con el 2, ¿sí? Con el 4 y con el 2. Ujú. Entonces yo tendría que tomar en cuenta, claro, que estoy poniendo coeficientes diferentes para poner una ley de acción de masas diferentes. Precisamente si yo analizo la comparativa entre esta Kc y la Kc anterior, yo lo que estoy viendo es que lo que me está variando son los exponentes, ¿verdad? Que yo coloqué aquí. Ujú. Entonces, en ese caso, pues la nueva constante del equilibrio de Kc es igual a la constante original, que era 0.212, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, también, no solo si yo la escribo los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha o viceversa, no solamente eso afecta, sino también si yo la equilibre diferente. Entonces, cuando vamos a trabajar con una reacción reversible, ¿sí? Eh, es importante recordar que cada constante del equilibrio se debe relacionar con una ecuación química balanceada específica, ¿sí? Entonces, ese 0.212 a 100 grados Celsius es justo para esta expresión que tenemos aquí. Es justo para esta. No para ninguna otra versión, ni inversa, ni multiplicada por 2 o por 3 o por 4, no, para esa específica a 100 grados es 0.212. Entonces siempre tenemos que tener claro cuál es la reacción con la que vamos a estar trabajando. Bien, aquí lo que nos hablan es, recordarán que en algún momento vimos la ley de Hess, ¿no? En química 1. Y lo que nos dicen ahí es que yo podría combinar reacciones, ¿verdad? Utilizando la ley de Hess para obtener el valor de las constantes, ¿sí? Entonces, vean que en este caso tenemos una reacción 1, ¿sí? Es esta que tenemos por acá. Si escribo el valor de Kc, pues estos productos
Esos productos van aquí arriba. El reactivo va abajo elevado al cuadrado, eso nos da 0.014. Por aquí tenemos otra reacción, ¿verdad? Nos ponen la expresión. Dicen que la sumemos, o sea, que, que este reactivo lo sumemos con esos dos, ¿verdad? Para obtener este de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no aparece el bromo? Porque vean que si yo sumo las reacciones, bromo está de reactivo y bromo está de producto y se cancelarían. ¿No? Entonces por eso en reactivos me sobreviven el primero y el cloro. ¿No? Quedan por acá. Y en los productos tendría el, el monóxido de nitrógeno y tendría el clorobromo, ¿sí? Esos sí los tendría por acá. Entonces vean que si yo hago para esta ecuación sumada, ¿verdad? Para esta reacción sumada, yo hago la expresión de Kc, pues tendríamos que estos dos al cuadrado irían arriba. Y estos dos de acá, que son los reactivos, irían abajo. ¿Mm? Pero lo que nos hacen notar ellos por acá es que si yo sume estas dos reacciones, pues al final esta expresión de aquí se podría obtener si yo multiplico las expresiones de Kc de las dos reacciones, ¿Mm? Que es precisamente lo que nos ponen por aquí. Si yo multiplico las Kcs de las dos reacciones originales, eso me da como resultado la Kc de la reacción sumada. ¿Sí? Entonces aquí nos presentan como un resumen de las tres cosas que se han hablado, ¿verdad? Entonces, si yo la escribo en el sentido inverso, si yo escribo la reacción en sentido inverso, si aquí más bien AB eh, a la izquierda tenía esta K1, pero si yo la escribo al revés, y yo pongo AB a la derecha, entonces la K para esta reacción sería el recíproco. Sería 1 entre el valor de arriba. Si yo he multiplicado la reacción original por algún número, digamos, vean que aquí tenemos la reacción original sin coeficientes, pero en la reacción modificada la multipliqué toda por n, entonces la K nueva de la reacción multiplicada es la K original, ¿sí? Es esta de aquí, la K original, y de exponente el número que yo haya decidido multiplicar la reacción. Y el punto 3 es el que acabamos de ver. Si yo sumo dos reacciones, la constante de la reacción sumada es el producto de las dos reacciones eh, originales, ¿sí? Y entonces con eso tendríamos pues em, más análisis e interpretación acerca de las constantes del equilibrio y cómo manipularlas.